Las diferentes vertientes de arte, cultura e historia que alberga la Ciudad de México la han hecho acreedora a la urbe con más museos en el país. Actualmente, cada uno de estos espacios son el hogar de un gran acervo que muestra la evolución de toda una nación y que ahora son parte de un atractivo turístico e informativo que se traduce en un tesoro milenario. Museo Nacional de Antropología. Cuenta con un impresionante acervo que muestra lo que fueron las civilizaciones étnicas de México antes de la Era Común. Se divide en 11 salas, entre las cuales se exponen colecciones de las culturas mexica, maya, teotihuacana, tolteca, de Oaxaca, de la costa del Golfo, de Occidente, del Norte y el preclásico en el Altiplano, todas con una serie de vestigios y objetos prehispánicos. Museo Nacional de Historia. Este museo abrió sus puertas en el Castillo de Chapultepec en el año de 1944. Dentro de esta edificación majestuosa se alberga una numerosa colección destacada por sus pinturas al óleo, esculturas, estampas, documentos históricos, banderas, fotografías, partituras musicales, mapas y libros raros. También podrás admirar piezas tecnológicas de la época, entre las que destacan armas, objetos de uso común, monedas acuñadas desde tiempos novohispanos, indumentaria y mobiliario. Museo Sumaya. Este museo abre sus puertas con el fin de difundir y exponer testimonios artísticos de México y Europa. Cuenta con exposiciones temporales, itinerantes y permanentes, como la que se ubica en Plaza Carso, que cuenta con 6 salas denominadas de oro y plata, artes decorativas, Asia en marfil, antiguos maestros europeos y novohispanos, del impresionismo a las vanguardias y la era de Rodin. Además, aquí se realizan conferencias, ciclos de cine, programas interactivos, entre otros. Cabe mencionar que de toda esta gama expuesta, se desprende una serie de publicaciones informativas mensualmente con el fin de difundir a los amantes del arte todo lo que pueden encontrar en Sumaya. Museo Anahuacalli. Este museo fue ideado por Diego Rivera como un regalo para el pueblo mexicano y sus visitantes, pero ese deseo no lo vio materializado en vida. Sin embargo, fue concluido por su hija Ruth Rivera, Juan O'Gorman y Dolores Olmedo, inaugurándose en 1964. Actualmente se exponen en 23 salas obras de arte popular, más de 50,000 piezas prehispánicas que Rivera coleccionó a lo largo de su vida y un espacio ecológico de más de 46,000 metros cuadrados. Casa Estudio Diego Rivera. Este museo fue la casa que Diego Rivera encargara al arquitecto Juan O'Gorman para convertirla en un estudio para él y otro para Frida Kahlo. Aquí, ambos artistas realizaron algunas de sus obras más importantes y que ahora son expuestas, sumando más de 3,000 obras de Rivera y un sinfín de pertenencias de ambos personajes que te dejan suponer cómo fue su estilo de vida. Dolores Olmedo. Artista y coleccionista mexicana que al morir dejó un cúmulo de arte que ha logrado acaparar las miradas de sus visitantes por más de 20 años en este museo que en vida fuera su casa. Aquí podrás recorrer sus increíbles jardines y observar el andar de los pavos reales y perros xoloitzcuintles, quienes son los habitantes actuales de esta ex hacienda. Dentro de su sala se alberga un gran acervo con obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, Angelina Beloff, Pablo O'Higgins, una impresionante colección de arte popular y más de 900 piezas arqueológicas, así como varios objetos que formaban parte de la decoración de lo que fuera la casa de Doña Lola. La Casa Azul, como se le conoce a la que fuera residencia de Frida Kahlo y que actualmente es uno de los museos más representativos y visitados de la Ciudad de México, pues recibe mensualmente a más de 25,000 visitantes, muestra la íntima relación de Kahlo con su obra y su vida. Viva la vida, Frida y la cesárea y Retrato de mi padre Wilhelm Kahlo son algunas de las obras más importantes expuestas en este recinto, del cual, al recorrer cada espacio, cada habitación llena de arte y encontrarte con sus objetos personales, te transportan a descubrir sus sentimientos y pensamientos. Estos son solo algunos de los museos que puedes visitar en la Ciudad de México. Ingresa a nuestro canal oficial de videos, suscríbete a nuestras redes sociales y descubre más destinos fascinantes. bestday.com, la experiencia más confiable en viajes.